El Señor les continúe bendiciendo, amén. Qué mañana tan especial poder estar juntos para glorificar y exaltar el nombre del Señor y también para que juntos podamos ser edificados en la palabra. ¿Cuántos han venido en esta mañana a ser edificados en la palabra? Amén. Quiero invitarle, vamos a leer un pasaje del cual depende toda la palabra del día de hoy y está en Isaías capítulo 26. En esta mañana creo que como cantábamos y decíamos hace un momento, es una de las adoraciones que más podemos declarar cuando decimos que de la fuente de nuestro corazón podemos declarar que en Él confiamos. Cuando podemos decir yo confío en el Señor, porque de ahí parte toda la esencia o toda la fuerza de nuestra fe. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y hay una promesa allí de lo que Dios hará con nosotros. Dice así la escritura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué ha hecho? Ha confiado. Versículo 4, entonces una declaración: confiad en Jehová, ¿cuánto? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Amén. Ahí donde usted está, incline su rostro y oramos. Señor, gracias, porque hemos podido con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestra mente, entender y comprender cuán maravilloso es poder confiar en ti, Señor. En esta mañana donde nos acercamos a tu palabra, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida misma se conecte con lo que tú nos quieres hablar. Que esta palabra sea palabra que trae vida, que trae transformación, que sea una palabra que aliente, que dé fuerza al cansado, que dé, Señor, paz al angustiado, que traiga sanidad al quebrantado, Señor. Que esta palabra, Señor, que sale, Señor, de ti, Señor, vaya con el propósito con el cual tú la has asignado para este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías está declarando a un pueblo que está falto de confianza porque está pasando por situaciones complejas. Y él está allí diciendo, tú guardarás, le está diciendo al Señor, en completa paz. Paz que muchas veces en un mundo tan agitado y en un mundo con tantas situaciones y que aún los tiempos los sentimos que se acortan, se difume, se pierde. Porque es más la constante de angustiarnos, preocuparnos, de estresarnos, que de decir, Señor, en ti está la paz. Pero en esta mañana es el comprender y entender que esa paz está en aquellos que su pensamiento persevera en Dios. Y por eso el profeta dice, confíen o confiad en Jehová perpetuamente. En esta mañana vamos a hablar acerca de en el propósito de Dios, porque a veces como creyentes no sabemos si vivimos una vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, porque a veces decimos, creo conocer de Dios, creo saber de Dios, pero eso como que lo dejo para el domingo o cuando voy a la iglesia y cierro el capítulo cuando ya salga de allí. O abro otro estilo de vida cuando estoy en el trabajo donde nadie me conoce, donde nadie más sabe de mí y ni siquiera la iglesia, y allí vivo otro estilo de vida. O vivo otro estilo de vida en casa porque están allí los que hemos decidido amar y nos movemos de una manera distinta. Sin embargo, la Biblia nos indica que nosotros solo podemos tener una vida y que lo que hoy somos aquí debemos de serlo ¿en dónde? En casa, en el trabajo, en todo lado. Y usted va a decir, pastora, pero hoy nos invitaron para el Día de la Madre. Sí. Ahora, esta palabra no es solo para las mujeres. Por favor, los hombres no empiecen a codear a las mujeres. No empiecen a decir, ¿sí vio? ¿Sí vio? Por favor, Dieguito, ahí a Claudia no me la codea. Esta palabra es para todos, porque es como hombres, mujeres, niños, adultos, podemos vivir en el propósito ¿de quién?
de Dios. Y ese propósito de Dios solo lo podemos comprender y entender cuando nuestros pensamientos pueden saber y perseverar que en Él podemos confiar. 4 mujeres vamos a ver en esta mañana o mencionar porque no alcanzamos a profundizar. Pero sí quiero que podamos enfocarnos en cómo 4 mujeres pudieron vivir confiada en el Señor, creyendo de lo que Él podía hacer, no solo por ellas, sino por sus generaciones. ¿Cuántos de los que están aquí bendicen sus generaciones? Dice el Salmo 127, herencia. Herencia es lo más preciado. ¿Y la herencia qué es? Lo mejor que le puede suceder a uno. Y siempre todos esperamos a la tía rica, ¿cierto? A ver si de pronto nos dejó algo de herencia, porque la herencia es algo apreciado. Pero el texto nos dice que la herencia de Jehová, la que le pertenece a Jehová, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Porque en esta mañana usted no dice: Señor, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por y dígalo con el nombre allí, y los que no tienen, diga: Señor, gracias por los que nos vas a dar. Amén. En el propósito de Dios estuvo una mujer, la primera mujer, en ese propósito de que ella quiso seguir a Jesús. Una mujer que entendió que era el reino de los cielos. Una mujer que supo seguir a Jesús. Sin embargo, una mujer que en algún momento, vamos a ver cómo se caracteriza en algunas de nosotros posiblemente. Acompáñeme a Mateo capítulo 20, versículo 20. Amén. Y dice así, Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Cómo se llamaba esta mamá? ¿Alguno sabe? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan y Jacobo, la esposa de Zebedeo? Salomé. Estando allí entonces la madre Salomé y sus 2 hijos, Jacobo y Juan, postrándose ante él pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay una mujer con sus 2 hijos que creen en el reino de los cielos. Y esta mujer le hace una petición directa a Jesús. ¿Cuántos de nosotras como madres y como padres no queremos que nuestras generaciones le pertenezcan al Señor? Y es precisamente Salomé le dice: Señor, mira, aquí están mis hijos, ordena. No le dice: te ruego, te pido, considera, sino le dice: ordena que mis 2 hijos, ahí se nota el tonito de mamá, ¿cierto? Ordena que mis 2 hijos, uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Quizás en Salomé, cuando uno mira, uno dice: en Salomé había un deseo. Sin embargo, ese deseo, y es lo primero que vamos a ver en esta mañana, es cómo los deseos que nosotros tenemos de confiar en el Señor se deben de enfocar. Hay deseos de servir al Señor. Hay deseos en Salomé de que sus 2 hijos estén con el Señor. Sin embargo, se desenfoca por un momento. Salomé considera que al acercarse a Jesús puede interceder por sus hijos. Puede caer en esa conducta, en esa acción de ambición de decirle: Señor, yo no sé los otros 10. Ese no es asunto mío porque yo no los parí. Me importan los 2 que te sirven, y es que ellos 2 estén cerquita de ti en autoridad. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos eso?
queremos los privilegios, queremos los reconocimientos, queremos el sobresalir. Y muchas veces cuando nosotros queremos confiar en el Señor, debemos de saber más bien cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida y en nuestras generaciones. Salomé cambió la perspectiva del reino de tener una visión clara con ella y sus hijos por una ambición. La ambición de que sus hijos fueran protagonistas del reino. Y cuando nosotros caminamos en los propósitos de Dios, el único que puede ser protagonista del reino es Él, nadie más. Por eso Jesús les tiene que decir: mira, ustedes me están diciendo que sí pueden cargar el vaso. Y el vaso era el sufrimiento que Jesús iba a tener. Y ellos le dicen: podemos. Pero Jesús les dice: mire, eso es algo que está preparado para mi Padre. Eso es algo que solamente el Señor va a designar. Pero Jesús sí les dice que es entonces lo más importante. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. ¿Quién quiere ser protagonista y quién quiere ser conocido? Pues el Señor nos dice que necesitamos ser servidores. Hoy más que nunca, mis amados y mis amadas, en especial como madres que estamos enfocando esta mañana, enseñemos a nuestras generaciones a servir al Señor. Enseñemos a lo valioso que es servir al Señor. Toca ir allá a colocar eso allá, ¿qué es lo que van a decirnos que nos toca hacer? Y muchas veces eso en los niños, en los jóvenes o en los adultos. ¿Qué tiene mamá? Estoy tan cansada de servir en la iglesia. ¿Qué tiene papá? Es que otra vez nos toca reunirnos. El Señor está indicando que como padres nosotros llevamos un modelo, y en este modelo me encanta porque los hijos de Salomé no eran pequeños. Los hijos de Salomé eran ¿qué? Grandes. Pero era necesario que los hijos de Salomé aprendieran el valor del servicio y que ellos mismos pudieran servir a su Señor, no porque su mamá intercedió, sino porque ellos amaban y confiaban al Señor. Esa es una generación de legado que debemos de dejar. Por eso, hermanos, el propósito de nuestra vida es un propósito debemos de aprender a enfocarnos. ¿Qué es lo primordial? El Señor. ¿Qué es lo primordial? Servirnos con amor unos a otros. Esto es lo que el Señor nos indicó. En el propósito de Dios nos enfocamos. En el propósito de Dios entendemos. Cantábamos esta canción al inicio: abre mis ojos. Y es entender la visión de reino y cómo no solamente cabemos nosotros, sino caben nuestras generaciones. En esta mañana que el propósito de nuestra vida esté servirle a Él, pero que también los nuestros nos vean servirle con amor, con pasión y con compromiso. Amén. Esta es Salomé. ¿Cuántas no nos parecemos a Salomé? Ay, ninguna. Ninguna. Bueno, entonces yo levanto la mano. ¿Cuántas no queremos interceder? Y la frase típica en nosotras las mujeres, o los hombres también: que no le duela a mi hijo, sino que ¿qué? Me duela a mí. Pero en el reino de los cielos cada uno tenemos un propósito. Pero qué bonito cuando nosotros podemos dejarles un camino a nuestros hijos y ellos pueden andar allí. ¿Cuántos desean que sus generaciones sirvan al Señor con la grandeza de saber que Él es el Rey de reyes y Señor de señores? Amén. Confiad. Era lo que decía Isaías, y para Salomé era confiar. Otra mujer, y es como en el propósito de Dios, muchas veces hay una exigencia. ¿A cuánto les gusta que se les exija? Uy, qué bendición, qué bendición. No a muchos gusta que se exija. ¿A cuánto les encanta la presión? ¿A cuánto les gusta que estén ahí apresionando y presionando? Algunos sacan su mejor versión, algunos otros no.
En el propósito de Dios necesitamos entender cuando se nos exige. Acompáñenme a Éxodo. Recuerde que les dije que íbamos a hacer menciones porque todo gira en torno de confiar en el Señor. Y Salomé tuvo que reenfocar su confianza, que no estaba en lo que sus hijos fueran a ocupar un puesto, sino en cómo ellos debían de servir al Señor. Ahora hay otra mujer que vamos a encontrar en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Amén. Y dice así la escritura, la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal. ¿A dónde? A la orilla del río. Ahora, no fue que este hombre y esta mujer tenían que esconder su embarazo para que no se dieran cuenta su papá y su mamá. No. La cuestión es que están en un contexto, este hombre y esta mujer, donde ellos ya tienen otros hijos. Pero en el momento en el que ellos conciben este hijo, había un edicto, y era un edicto de muerte. Y era que nadie de los hebreos, si fuera varón, podía sobrevivir. Solamente las mujeres. Y la historia nos dice que habían 2 parteras que eran las encargadas de que cuando se diera el alumbramiento de un varón, lo tomaran y lo echaran al río. ¿Por qué? Porque el río Nilo no era el río Medellín. No era, claro que si caía ahí Moisés se intoxicaba y ahí mismo moría, ¿no? Este río Medellín era el Nilo, yo por ponerme a hablar, el río Nilo era caudaloso, y por ser caudaloso tenía animales adentro, conocidos allí como cocodrilos y algunas especies peligrosas. Por eso lo que tenían que hacer las mujeres parteras era tomar los niños y lanzarlos allí para que murieran ahogados o para que un animal también allí acabara con la vida. Está esta mujer que se llama, la mamá de Moisés se llama Jocabed. Y Jocabed es una mujer que entiende que cuando queda en embarazo hay en ese niño un propósito. Ahora, ella no había leído todavía la escritura, no sabía. ¿Por qué entiende que en ese niño había un propósito? Porque como dice Isaías, era una mujer que confiaba en el Señor. Era una mujer que sabía que en su vida y que en la familia que ella estaba o que había tenido, que estaba construyendo, iba a ser una familia de propósito. Por eso esconde al niño 3 meses. Para mí, pensar en cómo ese bebé estuvo 3 mesecitos quizás sin llorar, o qué pasaría cuando lloraría, cómo lo taparían para que no lo escucharan, para que otros no lo vieran. Pues está allí Jocabed con su bebé, sabiendo que en cualquier momento podían entrar y matar a sus hijos. Pero dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, ¿qué hizo? Tuvo un acto de fe. Porque ella dice, voy a tomar una arquilla con juncos, la voy a hacer, la voy a colocar para que no se le entre el agua al bebé, y de esta manera lo coloco en el río para que el Señor tenga cuidado de él. Por eso, mis amados y mis amadas, cuando caminamos el propósito de Dios, nada nos pertenece, nada es nuestro. Para Jocabed, su hijo, era el saber qué iba a pasar con ese niño, pero también vemos un acto de fe, y Hebreos capítulo 11 también nos lo evidencia, cómo los padres, creyendo en Dios, hicieron un acto de fe, tomaron al niño, lo pusieron en el río y lo dejaron a que el Señor tomara control de su hijo. Mis amados, nosotros no podemos controlar nada, nada. El control absoluto lo tiene el Señor. El control de nuestras vidas y el control de nuestras familias y de nuestros hijos los tiene el Señor. Pero por esto
En el propósito de Dios se exige soltar. Usted no puede caminar en el Señor y andar con el Señor cargado, diciendo es que esto es mío, esto es mío. ¿Cuántos han cargado bombas? ¿Y cuántos han podido cargar? No pesan, pero muchas veces abrazar tantas no se pueden porque ellas se resbalan y salen volando. Mis amados, nosotros debemos aprender que toda situación de la vida, que toda circunstancia que estamos viviendo incluye a nuestros hijos, que son los hijos de Él. Debemos aprender a soltar. Para Jocabed fue soltarlo en ese río. Pensemos por un momento los que somos padres, hombres y mujeres. ¿Cuánto dolor habría en el corazón de Jocabed? ¡Qué angustia! Yo creo que ella no iba diciendo, chao Moisés, adiós, que te vaya bien. No, la angustia de decir, María, vaya, lleve a su hermano. Y de saber y decir, Señor, guarda a mi niño, a mi bebé, porque era un bebé de 3 meses, colocadito en una canasta para dejarlo en el río donde el agua, y decirle, Señor, que no se entre el agua, Señor, que no venga un caimán, que no venga una serpiente, que no venga nada y me le haga daño a ese niño. Pero cuando Jocabed entiende los propósitos de Dios, ella puede soltar. Y la historia nos dice que más adelante, coincidencialmente, por buena suerte, porque así es la vida, pasan cosas buenas y pasan cosas malas, estaba la hija del faraón. ¿Cuántos creen en todo lo que acabo de decir? Pues les digo que no, dice, no, porque no era ni buena suerte. No eran ni coincidencias. No era que la vida, ese es el destino de la vida. No, es que sobre nosotros no se aplica, sino que sobre nosotros está la soberanía del Dios vivo que hizo los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y es donde Jocabed entiende y suelta, y sale la hija de Faraón y ve este bebé. Y se enamora de este bebé porque Dios le pone el amor por Moisés. ¿Y qué hace? Dice, bueno, y este niño como que parece uno de los hebreos. Ella era la primera que debía cumplir que ese niño muriera. Era fácil hundir la canastica y el niño ya moría. Sin embargo, la hija del faraón dice, quiero conservar, quiero criar este niño. ¿Quién me lo puede ayudar a criar? Y sale María, que venía viendo a su hermanito, y le dice, yo conozco a una mujer que te lo puede criar. Y ella le dice, llévatelo, críalo, y cuando lo críes me lo traes. Mis amados, porque cuando soltamos y confiamos en el Señor, ¿qué hace el Señor? Nos retorna, nos lo devuelve. Porque, mis amados, nosotros no podemos abrazar, nosotros no podemos andar una vida diciendo es que es mi vida, es que yo le digo y yo la planeo así, es que son mis hijos, es que son, no. Mis amados, quizás esta mañana, como decíamos y como dice Isaías, confiemos en el Señor. Y yo no sé en tu corazón qué te está allí, que tú estás aferrando, abrazando, y que estás allí diciendo es que esto es mío y yo no lo suelto, y yo no lo suelto, y esto es mío y esto me lo dio Dios y yo no lo suelto. Pues así el Señor te lo haya dado como a Jocabed, suéltalo, déjalo, pero confía en el Señor. Dile, Señor, yo lo suelto, yo confío en ti, porque yo sé que cuando yo suelto, tú lo devuelves. Qué gozo, qué placer para Jocabed ya no tener que esconder a su niño, el saber que había un edicto sobre ella, que podía conservar a su bebé y que su bebé iba a crecer y que su bebé iba a ser de la realeza. Ella, Jocabed, pudo ver que cuando confió en el Señor y confió en sus propósitos, mayores cosas sucedieron de lo que ella le podía ofrecer a su niño. Amadas y amados, en esta mañana, quizás para Jocabed y en este enfoque de este día, son madres con sus hijos. Pero a veces, ¿qué puede ver en nuestro corazón que amamos y atesoramos? Y que a veces no dejamos soltar. Cuánto yo veo a las madres sufrir, y yo misma como mamá, pero muchas veces le digo, Señor, yo no tengo el control sobre la vida de Daniel y sobre la vida de Sara. Situaciones han pasado donde tuve que decirle, Señor, Él es para tu gloria. Yo no tengo vida para darle a este muchachito cuando lo están declarando muerto.
Quizás él ha pasado por etapas donde yo le digo, Señor, yo no conozco toda la vida de mis hijos, pero tú que las conoces, sí. Y ellos van en tu mano, ellos van en tu poder, ellos van en tu caminar. Soltemos en el Señor. Que seamos viviendo en los propósitos de Dios en confianza, pero confiando solo en Jehová, no en mí. ¿Cuánto yo no he escuchado diciendo, es que yo voy a trabajar, voy a construir casas, voy a tener carros, y para cuando yo ya no esté en este mundo se los heredo a mi hijo, a mi hija, a mis hijos? ¿Cuántos no han perdido la hermandad por la repartición de la herencia? Y saber que todo eso, así usted trabajó y así usted vivió y así usted gastó su vida, lo pueden recibir y se pueden ir. Porque, mis amados, lo más importante no es lo económico, no es lo material, no es lo que usted les pueda brindar de confiar en ustedes, sino lo mejor es que estos niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adultos puedan confiar en el Señor y saber que en el Señor todo lo pueden lograr si en Él confían. Porque es en los propósitos del Señor. Es en Él cuando nosotros podemos caminar y confiar como lo hizo Jocabed. En el propósito de Dios con Salomé se ha que de enfocar lo importante. Con Jocabed en el propósito de Dios se exige ¿qué? Soltar. Ya vamos allí. ¿Cómo yo tengo que soltar? Decisiones de otros tengo que soltar. ¿Qué otro? Señor, yo sigo orando, yo sigo confiando, porque mire que una cosa es soltar, otra cosa es que Jocabed no abandonó a Moisés. Ella lo soltó, pero lo soltó con una estrategia y fue, lo preparo, lo alisto y envío a su hermana hasta donde alcance. Qué fe para Jocabed de decir hasta donde alcance, porque el río lo miraba y el río tiene sus límites. Y prácticamente este bebé llega casi hasta el límite, es decir, de ahí para allá María no podía pasar. Pero fue en el límite donde la hija de Faraón encontró al bebé. Hay límites, hay tiempos, hay momentos en los que usted va a decir, ya no se puede, pero en el Señor todo se puede, todo es posible. En el propósito de Dios, acompáñeme a Primera de Samuel. Vamos en la segunda, vamos para la tercera. Primera de Samuel, capítulo 1. Amén. Versículo 9. Vamos a encontrar una mujer que vivió en el propósito de Dios, pero con compromiso. Versículo 9 dice así, de Primera de Samuel, capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, ¿cómo estaba? Con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En el propósito de Dios, cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, debemos caminar de una manera comprometida. Yo no me comprometo con los hombres o con una institución. ¿Con quién nos debemos comprometer? Con el Señor. Y Ana nos muestra que en medio de su aflicción, de su amargura, de su lucha, en el deseo de querer tener un hijo, lo primero que ella hace es ¿qué? Ora. Ora al Señor, busca de la presencia del Señor. Y cuando encuentra allí en la oración el decirle, Señor, mira, si tú me escuchas, yo voy a tener un hijo, el primero lo voy a consagrar a ti. Mis amados, hoy tener unos hijos y mis amadas, tener hijos debe de ser con la confianza de saber que el Señor tiene propósitos. Pero nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿qué haces por tus hijos para que ellos puedan conocer del Señor?
¿Tú qué haces por tus hijos para que ellos puedan conocer al Dios vivo y al Dios real? ¿Tú qué haces? Ana, ¿qué hizo? Oró, oró. Se quitó su amargura, se quitó su carga y oró y se lo entregó al Señor. Y dice que allí está Elí, el sacerdote. Y dice que, miren en el versículo 18. Y ella dijo, cuando habla con Elí, 17, Elí respondiendo y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuántas no quieren eso para nuestros hijos, por los cuales clamamos? Que decimos: Señor, yo clamo salvación sobre mis hijos, y Señor, tú responderás a mi petición. Dice, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y cómo estuvo? No estuvo más triste, porque la tristeza era parte de la amargura de su vida, de saber la impotencia de que no podía tener un hijo. Pero en la oración y en el confiar en el Señor, su amargura se fue y su tristeza se fue. Días después, Ana tiene su hijo. Qué belleza poder tener. ¿Cuántos recuerdan, mamás, hoy en nuestro día, cuando nacieron sus hijos? ¿Cuántos recuerdan ese día? Ay, nos llena de una ternura, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando lo recibieron por primera vez? ¿Recuerdan cuando lo pudieron sostener? Y cuando allí ustedes los pudieron abrazar, a Paola le tocó 2, allí cogió a 2, le tocó abrazar a 2 y pegarlos allí. Al mismo tiempo, ¿no? Yo tuve que esperar 5 años después. Pero es saber que en ese sentir de Ana, que había sido respondida su oración, crió a Samuel con todas sus fuerzas, con toda su alma, hasta que le dijo Samuel: ya es hora. Yo me imagino a Ana, eso no lo dice la escritura, pero yo me imagino a Ana diciéndole, desde que nació, decirle: Samuel, tú vas a crecer y vas a servir al Señor, porque tú eres la respuesta a mi amargura y a mi tristeza. Samuel, tú vas a crecer y vas a amar a Dios. Samuel, tú vas a crecer y vas a ser digno del Señor. Ahora, cuando dice que después del destete, más o menos a los 7 añitos, yo me imagino a Ana cogiendo a su hijo, al cual había clamado, para llevarlo al templo y entregárselo allí a Elí. Algo fácil para Ana, ya encariñada con su bebé, ya encariñada con su hijo. Pero ¿por qué ella entrega a Samuel en el templo? ¿Por qué? Porque fue mujer de compromiso y le había hecho una promesa al Señor. Le había dicho: si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y era el tiempo de entregarlo. Amados y amadas, cuando estamos en el propósito de Dios y hacemos compromisos con el Señor, no tardemos en cumplirlos. No tardemos en cumplirlos. No tardemos en decirle: Señor, así como yo un día te dije y llorando y tú trajiste respuesta, así mismo Ana vino y le dijo: Samuel, este es tu lugar, porque desde antes que nacieras, este es tu lugar. Estabas dedicado desde antes de ser concebido. Y dice que Ana todos los años subía al templo y le llevaba una túnica nueva. Cada año esperar para ir a ver a su hijo allí, sirviéndole al Señor. Amados, en el propósito de Dios, el compromiso es importante. El compromiso nos enseña que confiar en el Señor y confiar en lo que Él puede hacer también nos demanda a nosotros cumplir con Él y sus promesas. No tardemos en responder sus promesas y no tardemos en nosotros en responder a lo que le hayamos dicho. Ana, mujer en el propósito, porque fue de oración, de compromiso y de cumplimiento. Yo bendigo a todos los comprometidos, porque esto dice nuestra visión: comprometidos. Así que en el propósito de Dios estamos comprometidos. Y por último, les dije que 4. Devuélvase una hoja de Primera de Samuel y vámonos a Ruth, capítulo 4.
Ahí en la Biblia solo devuélvase una hojita. ¿Cuántos recuerdan a Noemi o a Noemí? Amén. ¿Recuerdan la historia de esta mujer? Una mujer que sale de Belén, sale con sus hijos, sale con su esposo, y estando fuera de su tierra y de su casa, mueren por la tragedia que estaba pasando, las crisis. Mire cómo todas vivieron en tiempos de crisis. Muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos, pero sus hijos ya eran grandes, entonces eran casados. Noemí dice: yo no puedo hacer nada en esta tierra de extranjeros, mejor yo me devuelvo a mi casa. Pero devolviéndose a su casa, sus 2 nueras arrancan a correr detrás de ella. Y le dice Noemí: miren, yo ya estoy vieja, ya estoy anciana, por la ley ellas podían tener un hijo y dárselo a la nuera. ¿Usted se imagina tener un bebecito y la señora con 20, 30 años esperar que creciera para casarse? Y le dice Noemí: yo ya no puedo esperar eso, devuélvanse. Entonces Orfa dice: bueno, yo me devuelvo. Se devolvió. Pero Ruth le dice: no, Noemí, yo he visto en ti tal testimonio que yo hago un compromiso contigo, que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y se hace una adopción allí. Es todo un momento de adopción de Ruth, de Noemí, aceptar a Ruth como su hija, y se devuelven. Y estando allí en Belén, Ruth se acuerda, Noemí se acuerda de todas las leyes que hay para ellos. Y es que Noemí empieza a crear a confiar en el Señor y a crear estrategias para que Ruth logre casarse con el pariente más cercano. Sin embargo, cuando llegan al pariente más cercano, dice que ya le había visto un hombre que se llamaba Booz, y no era el más cercano, había uno antes de él. Van los 2 y negocian, pero el más cercano dijo: no, yo ya no quiero más mujeres, suficiente con la que tengo en casa. Y no quiso a Ruth. Y entonces Booz dice: yo sí me quiero casar con ella y yo la quiero redimir. Booz redime a Ruth, y no solo a Ruth, sino a Noemi. Mire cómo dice en el capítulo 4, en el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemi: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que ¿cuántos hijos? 7. Así que suegras, valoren a sus nueras. Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo. ¿Y quién fue? Su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemi, y lo llamaron Obed. Y Obed, ese es el padre de Isaí. ¿El padre de quién? De David. ¿Cómo Noemi se queda sin esperanza, se queda sin posibilidad? No había nada. Pero el Señor coloca al lado de ella a Ruth, la cual se sujeta, y estas 2 mujeres comienzan nuevamente. Pero el Señor las bendice con un hijo, con Obed. Y dice que Noemi se encargó, que lo puso en su regazo y fue su haya. Es decir, ella se encargó de este pequeño. ¿Y en qué se encargó? Se encargó en trascender una fe. Una fe en Obed, que Obed se la enseñó a Isaí, e Isaí no muy bien, pero le delegó esa fe a David. Consideremos a Juan, a Jacobo, a Moisés, a Samuel y a David. 5 hombres que trascendieron en la historia de la salvación. 5 hombres que con la llenura del Espíritu Santo y que bajo un propósito de Dios trascendieron a lo que Dios iba a hacer, no solo para sus generaciones, sino para las generaciones futuras. Mis amados, tanto usted como yo estamos en el propósito de Dios, pero el propósito de Dios nos pide enfocarnos, nos pide soltar y creer que el Señor soberano va a hacer todas las cosas. En el propósito de Dios nos exige tener compromiso, tener fe, tener entrega, pero también en el propósito de Dios nos exige traer trascendencia. Noemí no tenía los hijos para trascender su fe.
se la enseñó a su nuera, pero ahora en sus brazos Dios le entregaba a un pequeñito para que ese pequeñito reposara la trascendencia de la fe de Noemí. Mis amados, el propósito de Dios es lo más eterno y es lo más grande que usted y yo podemos tener. No juguemos con los propósitos de Dios. No juguemos con nuestros hijos. Hoy es una sociedad donde dice: levantemos hijos malcriados, egoístas, que demandan y que piden un saco ya, piden un carro ya, piden un dulce ya, piden. Pero enseñémosles a que pedir se hace diciéndole: Señor, yo te pido a ti para que tú me des. Enseñémosles a pedir salvación, enseñémosles a pedir espiritual. Así como pedimos un juego, un juguete, pidamos al Señor. Y mis hijos me dicen: ay, ¿quieren? Sí, pídalo al Señor. Ma, sí. Mis amados, los propósitos de nosotros no es levantarnos y sobrevivir y pagar el arriendo y pagar los servicios, porque ¿qué va a pasar al siguiente mes? Volvernos a levantar y volvernos. No, eso es la vida natural y nos va a tocar, sí, pero no nacimos para eso solamente, sino nacimos para cumplir el propósito eterno del Señor. Si no somos nosotros, sí nuestras generaciones. Y yo proclamo sobre sus generaciones que se levantarán como Samuel, como Moisés, como allí está Obed, se levantarán para proclamar y para llevar el nombre del Señor. Si usted y yo no lo hacemos, nuestras generaciones sí. ¿Sabe por qué? Porque les daremos propósito de vida y que la vida de ellos valen tanto porque hay un Dios soberano que cuida de ellos, que los ama y que los va a llevar a una vida eterna. La vida eterna no es para mí. La vida eterna es para mí, para mi esposo, mi esposa, para mis hijos, para mis nietos. A Noemi le alcanzó la trascendencia para su nieto, para su bisnieto y para que de ahí en adelante, porque en David vino nuestro Salvador. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta mañana y le decimos al Señor: Señor, así como dice tu escritura, así como dijo el profeta Isaías, así como dice allí la palabra en la que empezamos a leer, mis amados, así como hemos visto el ejemplo de Salomé, de Jocabed, de Ana y de Noemi, digámosle al Señor: Señor, tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Que en el Señor esté nuestra fortaleza. Que mientras nosotros sepamos que hay propósito, amémoslo, sirvámosle. Que mientras sepamos que en el Señor, en Él no hay nada imposible, caminemos con el Señor. No nos quedemos ajenos al propósito de Dios. No nos quedemos ajenos. ¿Sabe Daniel y Sara qué van a hacer? ¿Sabe qué es lo que ellos van a hacer? Unos hijos que van a amar al Señor, y de ahí para adelante que el Señor los lleve con su mano poderosa. En esta mañana, así sus hijos tengan 30, 40, yo no sé cuántos años, en esta mañana levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a entender que yo tengo un propósito y que mi propósito más valioso es caminar en salvación, es caminar contigo, es modelar una vida, Señor, para que mis generaciones caminen también contigo en esta mañana. En esta mañana dijimos: vamos a celebrar el Día de la Madre, pero es una madre que sabe confiar en el Señor, es una madre que sabe enfocarse en el reino. Es una madre que sabe soltar a pesar de la circunstancia. Es una madre que sabe comprometerse con el Señor. Es una madre y una abuela. Las que son abuelas, díganle: Señor, yo quiero ser como Noemi, y mis nietos serán como Obed, como Isaí, como David, que se levantaron para tu gloria, para tu honra. En esta mañana digámosle al Señor, al Rey de Reyes, a aquel que es grande, a aquel que se me reveló al mismo Moisés y le dijo: yo soy, porque Él es el que tiene el poder en las manos de Él, y nuestra vida, la vida de nuestra familia está en sus manos.
Dígale al Señor, ayúdame a vivir una fe inquebrantable. Ayúdame a vivir una fe como dice tu palabra, que en cuyos pensamientos permanecen en el Señor, en cuyos pensamientos y deseos del corazón están en el Señor. En esta mañana dígale allí al Señor, Señor, estoy aquí para decir gracias por redimirme, gracias por darme salvación, gracias por darme propósito eterno. Gracias, Señor, porque aunque han pasado crisis como vivió Jocabed, como vivió Ruth, como vivieron todos allí, pudieron conocer al Dios vivo y al Dios real. En esta mañana te damos gracias, Señor. En esta mañana exaltamos tu nombre. En esta mañana reconocemos, Señor, que tú eres el Dios grande y majestuoso. Mi amado y mi amada, esta es una mañana para decirle, Señor, hoy queremos venir a ti y colocar delante de ti nuestra vida. Tu propósito no es solo respirar y vivir por vivir. Tu propósito es alabarlo y adorarlo a Él, servirle con todo el corazón, pero dejar un legado a aquellos que son la herencia del más grande, del gran yo soy, del poderoso. Padre, en esta mañana estamos aquí reconociendo quizás, Señor, que si te hemos fallado al criar, al enseñar una fe, Señor, perdónanos. Pero en esta mañana cantamos creyendo y adorando tu santo y bendito nombre. Allí mientras adoramos al Señor con esta canción, crea en la grandeza del Señor. Crea en lo que el Señor hace contigo, con los tuyos, con tu descendencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero acercar, a tu lado estar. Gracias, Señor. Que el cielo sea real y la muerte negar. Así es, mi Rey. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran Dios. Adore al Señor en esta mañana. Aleluya, adore al Señor. Poderoso, el gran yo soy. Gracias, Señor. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle De huesos de revivir, cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy. al que es digno, Incomparable, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Dígale, Señor, mis generaciones serán benditas. Mis generaciones son benditas en ti, Señor. Mis generaciones no pertenecerán al reino, Señor, de las tinieblas, sino a ti, Señor, a tu reino, Padre. Aleluya, dígale al Señor. de ti la tierra, demonios huyen ya. Al escuchar tu nombre, Rey de majestad. Así es, Señor, mis generaciones te pertenecen. Aleluya. Así es, Señor, aquí estamos ante el gran yo soy, ante el poderoso, ante el grande. Aleluya, Señor, porque nuestras generaciones se levantarán como Moisés, como Samuel, como David, para adorar y para servir al gran yo soy. Aleluya. Santo, santo, poderoso.
huyen ya al mencionar el nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Mis amados, si caminamos bajo el propósito de Dios y confiamos en el poder de Dios, es porque estamos ante el gran yo soy. Y es porque aunque hayan hijos que se crean perdidos, que aunque hayan hijos que diga, este se apartó, pues en esta mañana, como dice esta letra de esta canción, ante el gran yo soy, toda maldición, todo decreto, todo demonio, todo poder que el enemigo quiera traer sobre nuestras generaciones, se derriba en el nombre de Jesús, porque serán generaciones benditas para la gloria del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y servirán a Él. Gracias, Señor, porque eres tú quien lo haces, eres tú que eres el santo, eres tú que eres el soberano. Señor, que caminemos bajo tus propósitos y que estas generaciones, Señor, lo vean en ti y caminen para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya.